Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar aquí en la casa del Señor para adorar el nombre de nuestro Dios, amén. Así que quisiera que leyeran conmigo Salmo 73, 28. Y quisiera que lo buscaran porque está muy bonita esta palabra. No sé si tengan ahí su Biblia, pero Salmo 73, 28 vamos a leer, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Sí, Wow, qué bonito, ¿verdad? Porque hoy vamos a acercarnos a Dios, amén. Es bueno el acercarnos a Dios para nosotros, es bueno para nuestra vida espiritual, es bueno para nuestra salud, es bueno para nuestra familia, es bueno acercarnos a Dios, amén. ¿Cuántos lo creen ahí en su casa? Así que ahí donde estás vamos a hacer una oración para empezar. Padre, gracias por este bello día que nos das, gracias porque nos permite, Señor, el adorarte, el bendecirte, Señor, el poder acercarnos a ti libremente, Señor. Hoy, Señor, ahí en sus casas, las familias, Señor, bendíceles, Señor, toca sus vidas, ministra sus corazones, Señor. Toca lo más profundo, Señor, de sus necesidades, de sus corazones, Padre. Que el día de hoy nuestra decisión sea acercarnos a ti, Señor, el buscar más tu presencia, el buscar más el honrarte, el agradarte, Señor, el estar contigo, Señor. Y este tiempo lo dedicamos para ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor, te adoramos. Así que familias, ahí donde están en su casa, sé que ya están listos para adorar a nuestro Dios con nosotros. Amén. Gracias, Dios, te adoramos, Señor. Es
fuerte aplauso, aquel que vive y reina para siempre. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús, te adoramos, te adoramos. Él es fiel por siempre, amén. Gracias, Jesús. Sigue adorando con nosotros, sigue exaltando el nombre de nuestro Dios, amén. Gracias, Jesús, te adoramos. Gloria a tu nombre, Jesús.
dígale esta palabra creyendo en lo que estamos cantando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias, Dios. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno vernos de nuevo, estar aquí en Facebook, ¿verdad? Estamos adorando al Señor este domingo. Gracias por estar conectados, por estar aquí, hermanos, en adoración. Creo que ya estamos al final del túnel, ya mirando la luz para poder hacer la vida normal, aparentemente, ¿verdad? Porque todavía faltan muchas cosas. Pero, hermanos, yo quisiera, vengo ante ustedes con todo mi corazón, vengo ante ustedes también con el temor de Dios he orado para traer un mensaje, hermanos, que sea la voz de Dios a su corazón, la voz de Dios a sus vidas, a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo hablando, porque estamos a punto de salir de esta cuarentena y, hermanos, no debemos de salir iguales, no tenemos que salir de la misma manera. Tiene que haber un cambio en nosotros, Dios tiene que haber tratado con nosotros. Porque todo esto que ha pasado, hermanos, ha tratado con su pueblo, precisamente con la iglesia, con las naciones, pero principalmente con su pueblo. Y tenemos que salir de este lugar, hermanos, apasionados más de Jesús, consagrados más al Señor, hermanos, dispuestos a servir a Cristo, a llevar las buenas nuevas, a llevar el mensaje de salvación. Y con más pasión tenemos que salir diferentes, hermanos. Dios ha permitido que pasemos por este proceso con un propósito eterno. Esta pandemia nos tiene en las casas a todo el mundo, mirando nada más al cielo, hermanos. Todo el mundo buscando su presencia porque solo Él nos puede ayudar. Esta pandemia ha traído, con un pequeño virus, hermanos, microscópico, ha traído a la humanidad, a las naciones, a humillarse, a ser humildes. Hemos visto donde la política, hermanos, no tiene poder, donde los poderosos, las armas de las naciones no tienen poder, donde, hermanos, la economía del mundo ha colapsado. Nosotros hemos visto todo esto y lo hemos vivido. Entonces Dios quiere tratar algo especialmente con su iglesia, con nosotros. Mire, aquí esto pasó también en el pueblo de Israel, en el libro de Joel. Si quieren ver en su Biblia, si están viendo ahí en sus casas, habla el libro de Joel. Es un libro muy cortito, es uno de los más cortitos del Antiguo Testamento, nada más tiene 3 capítulos. Pero es un libro, hermanos, que habla acerca de algo que pasó en el pueblo de Israel, donde Dios trató con su pueblo, donde Dios, hermanos, habló a todo el mundo. En el capítulo 1, yo quisiera que fuéramos leyendo, hermanos, para que Dios ministrara a nuestras vidas, porque pasó exactamente lo mismo y vamos a ver cómo ellos lograron la victoria. Y esa victoria puede ser nuestra victoria. Vamos a ver cómo ellos derrotaron y pudieron vencer esta situación, esta plaga que vino a la tierra, al mundo. Mire, dice capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Era para toda la tierra. Aconteció esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las otras generaciones. Esto que iban a pasar ellos
iba a ser algo como lo que estamos viviendo nosotros, algo histórico, algo nunca visto, algo que iba a ser contado de generación en generación, lo que había pasado en esa generación. Dice la palabra de Dios aquí el juicio que venía sobre el mundo. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. En el versículo 13 dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios las ofrendas y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que venía un juicio sobre la tierra y venía, hermanos, una plaga de langostas. Una plaga de langostas, pero no de langostas para comer del mar, de red lobster, ¿verdad? Eran langostas, hermanos, insectos, ustedes saben, como los chapulines que se comen las cosechas en los campos. Y esto, hermanos, que venía sobre la tierra iba a traer algo horrible, porque la gente, hermanos, iba a padecer hambre. La gente, cuando no hay comida en aquellos tiempos, pues no había bancos, no había dinero, no había ese tipo de forma de poder comprar y tantas cosas así, que no había tiendas, no había supermercados, así que la gente dependía mucho de la cosecha. Y los que vienen de campo sabe que si no hay una cosecha un año, para el próximo año, pues hay sufrimiento, hay hambre y no hay futuro, no hay futuro. Entonces esta plaga iba a robarse, iba a traer mortandad, iba a traer hambre, iba a traer mortandad en el ganado, iba a traer hambre en la población. Iba a ser algo, hermanos, completamente destructivo que venía sobre la tierra. Esta plaga de langostas iba a venir y a destruir completamente. Aquí dice, ustedes conocen el campo, yo recuerdo que subimos una vez en Chihuahua y cayó una plaga de langostas y fuimos a ver, hermanos, el campo, cómo las langostas destruían, las langostas devoraban las plantas, destruían completamente, eran como un ejército, se iban casi por surcos y se podía escuchar el ruido, hermanos, que hacían las langostas al comerse las hojas, al comerse el fruto, al comerse todo eso y traía destrucción. Y en ese tiempo pues no había, hermanos, insecticidas, no había avionetas para regar el insecticida, entonces estaban ellos vulnerables, estaban ellos a merced de que esa plaga se fuera, no había manera, era algo innumerable. Lo que estamos pasando, hermanos, es algo que estamos nosotros vulnerables, no tenemos, hermanos, cómo atacar, son completamente muchos virus los que vienen a atacar y atacan a la humanidad, todo el mundo está infectado y es una situación, hermanos, que ha causado terror, es algo serio. Ha causado muerte, ha causado tristeza en familias, ha causado desolación. Y sobre todo esta plaga también tocaba, hermanos, esta plaga de langostas tocó a la casa de Dios, porque todos, hermanos, estaban sin comida, no había frutos, no había, hermanos, ganado, y lo que el pueblo llevaba al templo para precisamente ofrecerle a Dios en aquellos tiempos, hermanos, y debe de ser, la gente va al lugar a dar gracias, la gente va al templo a ofrecer. Dios dijo en su palabra, nadie vendrá a mí con las manos vacías. Entonces cuando alguien pecaba o alguien quería agradecer a Dios, llevaba fruto de la cosecha, llevaba una oveja para poder hacer el sacrificio. Entonces todo eso, hermanos, estaba acabado. Y Dios estaba hablando a su pueblo. Porque tenemos que hablar, hermanos, que lo que tenemos que hacer, está hablando a todo el mundo.
a todas las personas, a los sacerdotes, al pueblo, a todos, hermanos. Dios nos está hablando el día de hoy de que lo que hagamos, lo hagamos, hermanos, con gratitud y lo hagamos por amor al Señor. Porque muchas veces caemos en una religión, en una tradición y en una costumbre que puede ser hasta fastidioso. A lo mejor el pueblo de Israel había caído en esa situación donde ya era fastidio traer las ofrendas, donde ya era fastidio servir al Señor. Y Dios se cerró las puertas del templo. ¿Para qué? Para que nosotros agradeciéramos y comprendiéramos que tenemos un lugar de adoración donde podemos venir, honrar al Señor y venir con un corazón de gratitud. Venir con un corazón de amor. Y lo que hagamos, lo que demos, lo hagamos con amor para el Señor. Y algo muy importante que estaba pasando el pueblo, hermanos, estaban pasando una calamidad, una situación difícil y había muchas borracheras, porque aquí dice la Biblia, despertad, borrachos, llorad, gemid. Estaban, hermanos, una situación deprimente en el pueblo, de miseria. Una situación aquí a Joel le tocó predicar más o menos, hermanos, en el tiempo del rey Usías. En el tiempo del rey Usías había mucha prosperidad. Dice que Dios había usado a Usías para prosperar la nación, para conquistar reinos. Entonces todo el pueblo, hermanos, cuando hay esta situación, todo el pueblo es prosperado. Y cuando uno es prosperado, muchas veces se olvida de Dios. No hay tiempo para las cosas de Dios. No hay tiempo, hermanos, porque estamos ocupados en el negocio. Pero mire cómo nos tiene el Señor ahora. No hay dinero, no hay negocio. Todo estaba cerrado en ese tiempo, hermano. Todo estaba, no había forma de comprar más que buscar, hermanos, ahí el rostro de Dios. Y yo quiero decir esto, cuando estas cosas pasan, o tu corazón se ablanda para Dios, o tu corazón se endurece. Hay personas que, aún gobernadores, que no le han dado la gloria a Dios por lo que Dios está bajando la pandemia, que Dios está bajando la mortandad, que hay gente y hay pueblo de Dios orando, hay gente clamando, hermanos, para que Dios tenga misericordia, y hay gente que no le da la gloria a Dios. Dice, nosotros lo hicimos, y es mentira, hermanos, nosotros no podemos hacer nada, todo depende de la mano de Dios. Y aquí, hermanos, el pueblo estaba en esta situación. Usías, el pueblo había caído, hermanos, en una situación de idolatría, donde, hermanos, la idolatría era una situación donde adoraban ídolos de acuerdo a su gusto, donde había ídolos para el pecado, había ídolos para el sexo, había ídolos para los vinos, había ídolos para tantas cosas, hermanos, donde el pueblo tenía placeres y se olvidaba de Dios. El problema de la idolatría es que queremos agarrar, hermano, la Biblia. Dios aborrece la idolatría. En Éxodo capítulo 20, del 3 al 5, dice, no te harás imagen de nada que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. Hermanos, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que aborrezco esto. ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? Porque nos desvía nuestro corazón de adorar al Señor de señores, al Rey de reyes. Dios es un Dios vivo, un Dios que nos demanda, un Dios que es Señor de nuestras vidas. Pero la gente prefiere un ídolo que puede mover, un ídolo que puede cargar, un ídolo que puede pedirle y pedirle todo lo que quiere, hasta cosas malas. Pero el punto es, hermanos, que Dios es un Dios real, un Señor verdadero que quiere tener señorío sobre nuestra vida y nos pide cómo servirle y nos pide cómo adorarle también. Y aquí el pueblo de Israel, hermanos, había caído en la idolatría, había caído, hermanos, en apartarse y en el temor de Dios, estaban lejos del temor de Dios. El mismo rey Usías, dice la palabra de Dios, que entró un día al templo para hacer algo que no le correspondía hacer. Él entró a quemar incienso a la casa de Dios, cosa que solamente, hermanos, a los sacerdotes les correspondía hacer. Él no fue llamado para quemar incienso, pero como era el rey, como era el que tenía posesión, como era el que tenía el poder, pensaba que él lo podía hacer como un juego quizás, como una curiosidad quizás, pero Dios no es un juego, Dios no es una curiosidad. Y en ese momento le salió lepra en la frente y Usías tuvo que salir del templo, pero Usías había perdido el temor a Dios, había perdido la santidad de Dios, que Dios es un Dios santo, hermanos, un Dios que aborrece el pecado. Un Dios que odia el pecado.
Y los juicios vienen muchas veces porque la maldad llega hasta la presencia de Dios. Y hemos aceptado leyes, y hemos hecho leyes, y hemos pecado nosotros mismos. Y una de las claves que aquí está en la palabra de Dios, lo importante que ellos hicieron, hermanos, fue proclamar ayuno para buscar la presencia de Dios. Proclamar ayuno y silicio. Proclamar, buscar la presencia de Dios, hermanos, de todo corazón. Y hoy, hermanos, quizás estamos pasando esta situación y vamos a pasar este tiempo, pero esto es serio. Gente está muriendo, familias están dolidas, hermanos, situaciones están pasando donde tenemos que tomar, hermanos, como pueblo de Dios, volvernos a Él con todo nuestro corazón, buscar al Señor sinceramente y volver a ese Dios santo, a ese Dios, hermanos, que no podemos burlar, a ese Dios que conoce nuestra vida. Y aquí la palabra de Dios dice que el Dios, lo que hicieron ellos, en el versículo 12 les profetizó Joel. En el versículo 12 del capítulo 2 dice, pues por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta de Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los jóvenes, a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre en la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Hermanos, ellos hicieron algo importante, hermanos, algo que necesitamos nosotros hacer, buscar al Señor sinceramente, buscar al Señor con todo nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos indica que nuestro Dios es un Dios clemente. Tenemos un Dios, hermanos, misericordioso. Tenemos un Dios, hermanos, nosotros como padres sabemos cuando nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Nosotros como padres sabemos cuando nuestros hijos tienen que ser corregidos y nos duele primeramente a nosotros. Nos duele. Dice la Biblia que a Dios le duele el castigo de sus hijos. La disciplina que a veces Dios pone en la iglesia, hermanos, estamos en una situación donde necesitamos reflexionar y arrepentirnos de todo nuestro corazón. Si nos arrepentimos, hermanos, la palabra de Dios dice, el que se arrepiente alcanza misericordia del Señor. El que se arrepiente y se aparta. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esto es algo muy importante, hermanos. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El pueblo judío tenía en aquellos años la tradición de que si pasaba algo que ellos les causaba luto, les causaba dolor, les causaba tristeza, lo que hacía era romper sus vestidos en señal de duelo. Y aquí dice Dios que no hagamos eso, que no es algo externo, que rompamos el corazón, que Dios entre a lo más profundo de nosotros y que revele nuestro pecado delante de Él, porque delante de Él, hermanos, no podemos escondernos. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos, Él conoce lo que hacemos, estamos desnudos delante de su presencia. Solo que quiere Dios que lo confesemos. Quiere Dios que lo digamos. Quiere Dios que nos volvamos a Él, a un Dios soberano, a un Dios que es Señor de todo lo que se ha creado. Y que nos volvamos a Él con lloro, con lamento, hermano. Nosotros sabemos que es un ruego. Nosotros sabemos que es rogar cuando alguien ha fallado y ruega y clama, llora con lágrimas. He fallado, perdóname. Hermano, necesitamos volver a Dios con todo nuestro corazón. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos.
No se trata a veces como personas, hermanos, de la iglesia y que conocemos al Señor. A veces pensamos que con proclamar que se vaya el virus, proclamar y cancelar cosas, hermanos, aún actos proféticos. Hemos visto personas que en helicópteros rocían aceite por las ciudades, rocían vino por las ciudades. No se trata de actos proféticos, se trata de arrepentirse. Se trata de volver al Señor. Se trata de reconocer ante Él lo que hay dentro de tu corazón, qué es lo que ha fallado. Como persona, hemos pecado. Hemos pecado. Y la Biblia dice, ¿quién sabe si se vuelva a Dios y se arrepienta del castigo? ¿Quién sabe si se arrepienta a Dios y se vuelva a nosotros? Hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque yo quiero decirles, hermanos, hay algo más terrible que el virus. Algo más terrible que el virus y que la muerte física. Hay, hermanos, la Biblia habla de que nosotros, sino que hay un juicio. Dice la Biblia, escrito está para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. En Hebreos 9:27, escrito está que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Un día, hermanos, amados, amigos, personas que nos escuchan, estaremos delante de Dios. No habrá nadie a nuestro lado, nada nosotros, usted delante de Dios. Y los libros serán abiertos. Ahí nuestras obras serán vistas. Ahí estaremos desnudos delante de su presencia. Ahí, hermanos, no habrá excusa. Y nuestra alma, que no, hermanos, ha tenido arrepentimiento, porque el arrepentimiento debe de ser aquí. El arrepentimiento debe de ser ante el Señor ahora, porque no habrá nada, hermanos, que pueda sacarnos de un purgatorio. Discúlpeme, pero no existe el purgatorio. La Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Y nuestra alma sin Dios, la peor cosa es ir a un lugar de tormento, a un lugar donde no habrá salida, a un lugar donde no habrá escapatoria. Nadie, por más rezos que pueda hacer, podrá sacarnos de ahí, porque no es, hermanos, esa situación. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra vida ahora. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, a un lado había un ladrón, a un hombre malhechor, que le decía, Señor, bájame de la cruz. Bájate tú de la cruz, bájanos de la cruz. Él solo quería la solución, solo quería salir del dolor, solo quería salir de la muerte. Hermano, mucha gente está clamando a Dios para salir nada más de esta situación, pero no está clamando a Dios para entregarle su vida. No está clamando a Dios para hacerlo Señor de su corazón, de su familia, de sus negocios, de todo lo que emprenda en sus manos, para hacerlo Señor de su vida. Pero el otro que moría al otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel reconoció, el Espíritu Santo le reveló que el que moría a su lado era el Hijo de Dios, que no merecía morir, pero por causa de él estaba pagando su culpa. Y él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo Jesús, de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Es la garantía, hermano, no por nuestras obras, no por nuestras justicias, sino por nuestro arrepentimiento. Que en el momento que nos arrepentimos, el Señor, y comenzamos a vivir para Él, entonces, hermanos, tenemos la seguridad que Él nos da. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo, hermano, es el único que puede perdonarnos pecados, porque Él mostró su misericordia. Antes de mostrar su ira, hermanos, Dios muestra su paciencia y muestra su misericordia. Y nos mostró su misericordia con Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él llevó la culpa que usted y yo no podíamos pagar, esa deuda eterna que no podíamos cancelar. El Señor murió y Él pagó la deuda. Él dijo, consumado es. La deuda está pagada, querida persona. El único que puede salvarte se llama Jesús. No es religión, no es tradición. Es confesarle a Él nuestro pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónanos. Ese debe ser nuestro clamor y nuestro volver a Dios. Nuestro arrepentimiento
Y que Dios trate con nosotros ahí en su casa, en su corazón, en este momento reflexione. ¿Qué hemos fallado a Dios? Como padre, como hombre, como mujer, como hijo, como siervo, como pastor, como ministro, como persona, ¿qué hemos fallado a Dios? Y ponernos a cuentas con Él. Porque lo más terrible es ir a un lugar de tormento. Porque todos vamos a morir. La Biblia dice que escrito está que el hombre muera una vez, no dice cómo. Pero lo importante es que nosotros estemos a cuenta con Dios y saber que Él nos promete la vida eterna. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos a dónde vamos, sabemos la presencia de Dios, nos tiene prometido el Señor, su presencia. La gente, hermanos, cuando esto empezó a correr, a prepararse. Empezó a correr, dejó los estantes vacíos de las tiendas. Compraban, hermanos, comida. Comprábamos, hermanos, todo, prepararnos para estos días de cuarentena. Y todavía hay lugares donde se ha extendido más la cuarentena. Y en nuestros países latinoamericanos a lo mejor la gente está pasando necesidad porque no tienen trabajo y no tienen dinero. Hermanos, hay tanta necesidad, pero la gente se está preparando. Hay doctores, hermanos, escuché en la televisión las noticias que doctores, enfermeras, se preparaban con sus casas haciendo testamentos preparados, porque muchos han muerto, muchos doctores y muchos enfermeras han muerto en esta situación y estaban preparando sus testamentos. Pero hermanos, ahora tenemos que prepararnos para lo eterno, porque esto es por un momento, pero lo eterno es por siempre. Estaremos con el Señor. Por siempre estaremos con el Señor. Él prometió. Él resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive, hermanos. Y la Biblia dice que lo que leímos, si confesamos nuestros pecados. Ahí tenemos que hacer una reflexión. Y decirle al Señor, fue la solución que ellos encontraron para acabar con la plaga, hermanos. Para volverse a Dios en ayuno, lloro, lamento, volverse a Dios y decirle, Dios, hemos pecado. Perdónanos. Ayúdanos. Nos arrepentimos. Y hermanos, es algo tremendo. Si usted no conoce al Señor, yo le invito para que reciba a Cristo en su corazón, que lo acepte como su único Salvador. No hay religión, hermano, amigo, que lo pueda salvar. No hay persona que lo pueda salvar. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque la palabra de Dios dice, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. Y también, hermanos, ¿cuál fue el resultado de este arrepentimiento? ¿Cuál fue el resultado de volverse a Dios, hermanos? Esto me encanta porque Dios le respondió de una manera sorprendente. En el versículo 18 dice, y Jehová, del capítulo 2, versículo 18, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios quiere perdonar a su pueblo. Y cuando Él nos perdona, algo sorprendente pasa, hermanos. Mire, hubo perdón de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que cuando hubo perdón de Dios, versículo 19, respondió Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo envío pan, mosto, aceite y seréis saciados de ello y nunca más os pondrá en oprobio entre las naciones. Iba a destruir la plaga, versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz, allá iba a mandar las langostas al desierto. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá a su posición porque hizo grandes cosas. Iba a destruir las plagas, hermanos. Iba a abrirse la economía aquí con lo que Dios iba a hacer. Versículo 21, le dice, tierra, no temas, alégrate, gózate. Después de un arrepentimiento genuino hay gozo, hay perdón. Donde hay perdón hay gozo, hermanos.
Siente uno que aquello desaparece, aquella culpabilidad, aquella condenación, aquella carga desaparece. Hay gozo. Y dice aquí, versículo 21, porque Jehová hará grandes cosas. Dios sigue haciendo grandes cosas. Hay muchas, hermanos, bendiciones que Dios dio al pueblo a través del arrepentimiento genuino, a través de la búsqueda de Dios. Versículo 22, los animales del campo no teman porque habrá pastos en el desierto. Aún en el desierto había Dios, hermanos, pastos. Reverdecerán porque el árbol llevará su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Oh, hermanos, qué gozo, porque Dios sigue haciendo grandes cosas. Versículo 25, y voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Vendrán años de restitución. Estas pérdidas, esta situación que viene, que ha venido, Dios la va a restituir y la va a multiplicar. Y no habrá esa pérdida, hermanos. Dios prometió grandes cosas al pueblo. Y aquí dice, versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y sabréis que en medio de ustedes estoy yo, dice el Señor. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, ahí en nuestras casas. Yo estaba orando en estos días, estaba orando al Señor en la mañana, que ahí en sus casas pueda sentir la presencia de Dios. Que en medio de su casa esté la gloria de Dios. Que en ese arrepentimiento genuino, hermanos, de buscar al Señor haya una presencia de Dios poderosa. Que nos haga gozarnos, que nos haga soñar, que nos haga tener, hermanos, ese arrepentimiento de todo corazón. Y Dios va a bendecir su pueblo. Estas bendiciones, hermanos, que Dios prometió a su iglesia, al pueblo de Israel, yo quiero decirles, hermanos, fueron en un lugar específico, fueron a una nación específica. Y no es garantía que sea para nosotros. Yo quiero decirles esto con toda sinceridad. Pero si nosotros seguimos los principios del arrepentimiento, como dice aquí en el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? Dios en su voluntad es soberano, pero Dios, hermanos, es capaz de bendecir su iglesia cuando su iglesia le busca, cuando su iglesia se arrepiente, cuando su iglesia le busca de todo corazón. Seguimos el mismo principio y van a seguir las mismas bendiciones. Dios es el que hace la obra en su soberanía y en su justicia, hermanos. Pero tenemos que volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Y aquí dice que buscaran los jóvenes, los ancianos, los niños, porque esto nos abarcó a todos, hermanos. Todos necesitamos de Dios. Los jóvenes, usted sabe el pecado oculto que hay en su corazón. Usted sabe cosas donde ha andado, cosas que ha practicado. Los hombres y mujeres, hermanos, las naciones, necesitamos arrepentir y pedir perdón por cosas y leyes que se han permitido y que es algo que va en contra de la ley de Dios, hermanos, no de nosotros, la ley de Dios, en contra de Dios, el aborto, el matrimonio del mismo sexo, tantas cosas que se están, hermanos, aprobando en las leyes y las naciones, hermanos, la gente piensa que es algo legal, pero eso no está a favor de la palabra de Dios y tenemos que arrepentirnos. Después del arrepentimiento, hermanos, viene la gloria de Dios, viene un gran avivamiento. En Joel capítulo 2, versículo 28, dice la palabra de Dios, y después de esto, y después de esto, y después de esto, y después de qué, y después de habernos arrepentido, después de habernos humillado, después de ser sinceros con Dios y de volver al primer amor, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Dios, hermanos, quiere estar presente, no solo en nuestra casa, sino en nuestro corazón. Nuestro cuerpo se convierte cuando buscamos al Señor en el templo del Espíritu Santo.
Y esto, dice la palabra de Dios, no es una religión, es una relación con Dios. Una relación viva, una relación personal. Donde quiera que tú vayas va a estar Dios contigo. La presencia de Dios te va a guiar. La presencia de Dios te va a bendecir. La presencia de Dios también va a tratar contigo en pecados y cosas que tenemos que dejar de hacer y practicar. Cosas, hermanos, pero Dios va a derramar sueños y visiones. Dios va a hacernos soñar de nuevo, va a traer su presencia a la iglesia. Y esto que está pasando, hermano, lo veremos como algo que pasó, como algo que ya sucedió, pero que vendrá un gran avivamiento sobre la iglesia. Vendrá un gran despertar sobre este mundo, hermanos, que ahora está buscando a Dios. Ahora está en sus casas, no sabe qué hacer. Hermanos, yo he visto naciones, he visto presidentes humillarse delante de Dios y decirle: Dios, te necesitamos, nos arrepentimos, hemos pecado. Iba a decir: póngase de pie. Pero voy a decir, hermanos, arrodillémonos. Busquemos a Dios. Que Dios trate con nuestros corazones. No podemos salir igual de esto, hermano. No podemos. Dios tiene que haber tratado un área de nuestra vida. Algo que tenemos que dejar de hacer, de practicar, de cosas que no agradan a Dios. Es tiempo, hermanos, de volvernos a Dios. Si usted no conoce al Señor Jesús, el Señor lo ama. Hay algo más tremendo que esta pandemia. Es ir a un lugar sin Dios, a un destino sin Dios y sin esperanza. Pero Cristo ha venido para darte vida y vida eterna y vida en abundancia. El Señor quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte de toda tu maldad. Reconoce ahí donde estás. Cierra tus ojos, cerremos nuestros ojos, iglesia. Cerremos nuestros ojos a Dios. Señor, te necesitamos. Hemos pecado, Señor. Nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Has cerrado aún las puertas del templo para que te busquemos sinceramente y valoremos que al venir a tu casa vengamos con gratitud, vengamos agradecidos de todas tus bendiciones, agradecidos por la salvación de nuestra alma, agradecidos por la fuerza que nos das para trabajar, agradecidos por la sabiduría que das para emprender negocios. Que vengamos con amor a tu casa y que todo lo que hagamos lo hagamos con amor para tu gloria y tu honra. Que quite toda queja de nuestros labios, que quite toda murmuración de nuestros labios. Si hemos herido, si hemos lastimado al cuerpo de Cristo, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, si hemos fallado en nuestra vida. Ahí en su casa y en donde está, hermano, arrodíllese, dígale a Dios: te necesito. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. En ti está el bendecirnos. En ti está, Señor, en tu soberanía, en tu señorío. Señor, que todo esto pase. Padre, que, Señor, haya restitución. Y que los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, Señor, sean restituidos. Familias, Señor, sean restituidas. Personas que andan en las drogas, en los vicios, hijos que están perdidos, vuelvan a la casa, Señor. Levanta tu iglesia en clamor, Señor. Oh, mi Dios, perdona. Perdónanos, perdónanos. Perdona las naciones. Perdona las naciones que han volteado, Señor, tu rostro, han volteado su rostro de ti, Señor. Se han alejado de ti, Padre, alejándose de la palabra de Dios, cerrando las iglesias, estando en contra de los cristianos, estando en contra de ti, Jesucristo. Oh, Señor, perdona esas leyes que se han aprobado, el aborto, esas leyes que se han aprobado, Señor. Oh, del matrimonio del mismo sexo, Señor. Leyes, Señor, oh, que se han aprobado para educar a los niños en las áreas sexuales, Señor, desde pequeños. Cosas, Señor, que están pasando en el mundo. Señor, aquí estamos como iglesia. Oh, Señor, necesitados
de tu presencia. Levanta a tu pueblo como luz, Padre. Oh, volvernos a la santidad tuya, Señor. Volvernos a tu santidad, Señor. Oh, mi Dios, tú eres Dios santo, santo, santo. Oh, Señor, que nosotros haya temor de Dios, que nuestros actos revelen temor de Dios, arrepentimiento genuino, Señor. Oh, levanta tus manos ahí en tu hogar, dile: Señor, gracias, porque vendrá gozo y alegría. Si usted es perdonado, ahora es perdonado por la sangre de Jesús. Hay gozo en su casa, hay perdón. Toda esa carga se va ahora. Toda esa culpa y esa condenación se va ahora. Ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted es una hija de Dios que le tiene que servir con todo su corazón. En su palabra está cómo servirle. En su palabra está cómo adorarle. En su palabra está cómo tenemos que guiarnos para ser el pueblo de Dios. Un pueblo que le busca, un pueblo santo de Dios. Oh, levanta tu pueblo, Señor. Levanta tus ministros, Dios. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, Yabasira, Labas. Oh, Yabasira, Labas. Oh, Cabasira, Labas. Tu espíritu llene cada hogar. Y derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Oh, llénate del Espíritu Santo ahí donde estás. Deja que el Espíritu te llene. Deja que el Espíritu te llene ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, tu familia. Oh, mi Dios, da paz a tu iglesia, gozo a tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es por misericordia, es por amor, Señor. Maravilloso es. Es amor que me sostiene. Dígaselo creyendo. Levanta, el que me da paz, me da seguridad. Adora un momento con nosotros. Cierre sus ojos, levanta sus manos y dígale: tú eres el que me sostiene, Señor. Tú eres el que me levantas, Dios. En ti confío, Señor. Exalta su nombre ahí donde estás. Abre tu boca y empieza a adorar. Vamos a tener un tiempo para que tú también puedas adorar con nosotros. Levanta tus manos, abre tu boca ahí con tu familia, ahí con tus hijos. Empieza a adorar, empieza a exaltar el nombre del Señor. Levanta tu voz. Sonando en mi interior.
Hermanos, quizás faltan pocos días para terminar la cuarentena. Yo voy a pedirles que en este tiempo, hermanos, busquemos más a quien tenemos que buscar. Dediquemos más tiempo a humillarnos, a buscar al Señor, a volvernos a Él. A veces, aunque estemos en casa, no le hemos dado el tiempo que le corresponde al Señor, tener la prioridad en Él de todo corazón. Haga un esfuerzo, hermanos, en ayunar más. Haga un esfuerzo en orar más y juntos como familia leer la palabra y humillarse ante el Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos en contacto dentro de unos 5 minutos o 10 minutos. 10 minutos vamos a tener aquí los niños y vamos, hermanos, a tener el servicio infantil, vamos a cantar con ellos, así para que se preparen. No vamos a hacerlo tan largo para que estén listos inmediatamente. Y vamos a orar, hermanos, por las necesidades, vamos a orar por la situación y vamos a orar por todos aquellos hermanos que han sido fieles, que han podido, hermanos, también ayudar y contribuir a la obra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu pueblo que con gratitud, con amor, Señor, da tu obra. Padre, los que no tienen trabajo, súplele de empleo. Los que tienen necesidad, Señor, súpleles, Padre, toda necesidad económica. Y obra tú de manera especial, Señor, supliendo tu iglesia, Dios. Bendice la fidelidad de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Cada necesidad, Señor, sea suplida. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú estás trabajando en nosotros, Señor. Que sobreabunde, Padre, en cada hogar, en cada familia. Amén y amén. Gracias, Dios. Le decimos una vez más, es tu amor el que me sostiene. Yo sé que ahí en tu casa hay personas que están sintiendo la presencia de Dios a través de la palabra. Yo sé que Dios habló a sus vidas, pero sé que hay personas sedientas de la presencia de Dios. ¿Por qué no le decimos una vez más, es tu amor que me sostiene? Vamos a decirle una vez más. Ahí yo sé que están esas personas sintiendo esa presencia de Dios tan fuerte en sus vidas. Me da seguridad. Levanta tus manos. Si eres tú, levanta tus manos, porque Dios te va a dar un más de su presencia. Él tiene un más de su presencia para tu vida el día de hoy. Así que abre tus labios y empieza a exaltar, empieza a adorar. Nunca pierdes el control. Pasa el tiempo, sigue adorando, sigue exaltando. Su presencia está aquí, su presencia está en tu casa, ahí con tu familia. Yo sé que está su presencia. Tu Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón el día de hoy. ¿Cómo no adorar a aquel que dio todo por nosotros? Sus velas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, dígaselo con todas sus fuerzas. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia es la que nos levanta, es la
que nos sostienes. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre, Jesús. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Si estabas desanimado, dile: hoy me vuelvo a levantar, Señor. Hoy tomo nuevas fuerzas. El que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nuestra confianza, Señor, está en ti, Señor. Me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En 5 minutos estamos con los niños. No se desconecten. Acerquen a sus niños ahí a la pantalla, hermanos, porque también hay palabra para los niños. Amén. Así que sí, inviten a sus amiguitos, inviten a los conectarse. demás, háganle tag a sus vecinos, a sus familiares que tengan niños, para que no se pierdan la bendición también de adorar a Dios. Amén. Así que no se desconecten.